Es que hace un frío. Me espantó. América, ya había pasado lista. Hoy es el día opuesto. Pues ayer se sintió mi gancho ver a los niños. ¿Por qué? Porque había unos que no tenían dulces. Sí tenían, porque sus propias manchas se lo estaban vaciando. No. Para que le dieran Pues más. no, otro porque le llevaron unos dulces. Ayer fila muy larga y van a venir por mí. Tengo que ir. No, estaba para afuera, era para las fotos. Ah. Era bonito, pero verdad. Pero los niños estaban bien tristones ahí. ¿Y usted no sabe qué dice de las montañas? Se supone que las 10. Pero, o sea, nosotros nos tienen que mandar un mensaje así como de liberen a sus alumnos. Pero hace 2 años, hace cuenta que empezó lo de las arenas y nos dijeron, ustedes deben clases normal, solamente se les va a dar permiso a los alumnos que van a estar apoyando. Y ya en sus ratos como libres podían tirar muchas ofrendas, pero no se suspendieron clases. Y Eso nos escapó. no, yo tengo un primo que estudia aquí en la maestría los sábados. Y ayer me dijo que tiene clases. En mi otra escuela ayer inició el puente. Pero bueno, entonces nos quedamos ayer que tenemos verificación del funcionamiento, las instalaciones y los equipos por medio de checklist, ¿ok? Y en esos checklists nosotros vamos a revisar qué es lo que está bien, lo que está mal, o por ejemplo, ¿no? Se hace un checklist de, ¿ya guardas tu celular? De todo aquello que nosotros tenemos que encender, ¿no? Cuando llegamos a un restaurante, pues bueno, ¿qué debemos hacer? Guardar sus celulares y su bolsillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Por ejemplo, llegar, encender las luces, después verificar que estén todas las llaves de gas cerradas. ¿Por qué tenemos que verificar que estén todas las llaves de gas cerradas? Porque si nosotros llegamos y encendemos algún fuego y había una llave de gas abierta, ¿qué va a pasar? Podemos ocasionar una explosión. Entonces, generalmente primero revisamos pues, que no huela gas, después que todas las llaves de gas estén cerradas. Entonces, sí, si están cerradas y la llave de paso cerrada, vamos, abrimos la llave de paso y pues ya empezamos a disponer del encendido de las hornillas, la conexión de microondas, hornos, ok, de convección, todo aquello que se tenga que conectar, que se haya desconectado, y entonces sí, ya vamos a empezar con el proceso de producción, ok, de acuerdo a lo que se haya estipulado, porque pues el proceso de producción siempre es variable, ¿no? De acuerdo a las ventas que tengamos en un restaurante, o si tenemos algún tipo de evento, si vendimos mucho el día anterior, reponer todo aquello que nos haga falta. Y para esto nos vamos a basar en estas listas que nos van a ayudar a saber, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que llegar a hacer y que no se nos olvide nada, ya que ahí vamos a tener anotado y especificado, ¿ok? Porque si nosotros no contamos con alguna lista, puede ser, ya me lo aprendí de memoria, ¿no? Pero en la práctica, pues es diferente, a veces por el estrés o todas las actividades que tienes que hacer, se te olvidan y entonces tú lo omites. Lo ideal es que siempre tengamos estas listas de verificación porque nos sirven como un punto de control. Y, bueno, más. Y por ejemplo, si está una llave de gas abierta, ¿como cuánto tiempo hay que dejar que se ventile? Tienes que abrir todas las puertas y checar tú también qué tan fuerte es el aroma, ¿ok? Porque generalmente, antes de irnos, o sea, en este checklist, tienes un checklist de apertura y un checklist de cierre. En el checklist de cierre, pues está cerrar todas las llaves de paso del gas, incluso las del agua, ¿ok?
Entonces tienes que verificar, porque puede estar alguna llave de gas o de alguna hornilla abierta, pero si tu llave de paso está cerrada, pues no hay problema, ¿ok? Entonces primero tienes que verificar qué tanta es la intensidad si es que llega a oler, ¿ok? Y también tenemos para la manipulación de materia prima, nosotros debemos tener mucho cuidado. Ya vimos que todo empieza desde la recepción, ¿cierto? Cuando yo recibo esta mercancía, y ayer lo vimos en el video, no nada más es llegar a hacer la lista de compras, el pedido, que nos llegue la mercancía. Tenemos que pesar, verificar que tenga las características con las que nosotros pedimos los productos, ¿ok? Si pedimos manzanas, si ya las pedimos maduras, si las pedimos todavía verdes, en el caso de los plátanos igual, aguacates, tomates, las carnes. La carne, si nosotros la pedimos empaquetada de manera individual, con algún gramaje, todo esto lo tenemos que verificar. Pero también las temperaturas, ¿ok? Que el pollo pues llegue congelado, si es que es congelado, o llegue refrigerado con hielo, que esté lleno con drenaje, ¿ok? Y además, también pues tenemos que revisar que estas cadenas de refrigeración no se rompan, checar las temperaturas, tener un cuarto en donde exista una buena iluminación para que nosotros podamos verificar que las cosas que nos están surtiendo las están trayendo de acuerdo a las características o a las especificaciones de compra que nosotros establecimos, que nuestros equipos estén en perfecto estado para pesarlos, que no los estemos pesando con cajas o con cartón, porque si no yo voy a estar pagando cartón a precio de pollo, ¿cierto? Entonces, no guardar cartones, no guardar madera, porque sabemos que ahí puede venir fauna nociva, incluso veíamos ayer en el ejemplo del plátano, ¿no? Que en el plátano traemos huevecillos del mosco, generalmente, ¿no? El mosco de la fruta. Y ahí es cuando nosotros también vamos a realizar un checklist, ¿ok? En ese checklist nosotros podemos especificar el análisis de esos peligros que hay, peligros que suceden en cuanto a la manipulación de mis alimentos, la recepción, la elaboración y de ahí hasta que llega al consumidor final. Y en ese análisis, o también que se da generalmente por medio de estas listas, ¿ok? Debo de tener aquellos puntos críticos en donde mi alimento puede estar en algún problema de, pues, de proliferar algún microorganismo o bacteria. Por eso generalmente tenemos listas para el control de temperaturas. Si mi producto está en un baño, ¿ok? Generalmente cuando nosotros ya trabajamos en un restaurante, tenemos lo que le llamamos el saseo, ¿no? Un baño, que está aquí una pequeña tabla para que trabajemos. Después está un baño con agua caliente, ¿ok? Y ahí tenemos distintos cambros, o escopiés, o shapers, como les quieran llamar, con una diversidad de salsas, a veces tenemos arroz, frijoles, que nosotros vamos a estar usando constantemente porque son base para la preparación de otros platillos, ¿ok? Entonces, ahí también tenemos puntos críticos de control. Esos puntos críticos son la temperatura, que si es un producto que yo ya tenía elaborado, ¿ok? Estaba elaborado y estaba refrigerado, pero no lo puedo sacar de esa refrigeración y ponerlo directamente en el baño. Debe llevar un proceso en el cual primero yo tengo que hervirlo, ¿ok? Para ponerlo a temperatura. Y si hubo alguna bacteria, porque yo no tuve un buen control en la refrigeración, entonces, al momento que yo lo estoy hirviendo, lo estoy sometiendo a una temperatura mayor a los 70 grados centígrados. Y entonces, algún microorganismo o bacteria que pudiera haber estado presente en la refrigeración, ya, pues que lo estoy matando, ¿ok? Y ya una vez que lo herví, entonces sí, lo coloco en mi baño y lo puedo tener ahí siempre y cuando yo esté controlando en todo momento que está a la temperatura mayor de 60 grados centígrados. Y para esto también nos basamos en listas, ¿ok? Esas listas en donde generalmente dicen producto, fecha, horario, temperatura, y entonces ahí yo voy a anotar. Aquí arriba generalmente trae la fecha, anoto la fecha de hoy, los nombres de todos los productos que yo tengo en los baños, en el saseo,
la hora y la temperatura, ¿ok? Y al final viene un espacio donde dice nombre o firma de quien realizó, pues, esa verificación, ¿ok? Entonces, nosotros recordemos que tenemos, ¿ok? Lo que aquí les llaman evidencias por desempeño, ¿ok? El viene como marcado como evidencias de desempeño, es todo aquello que yo voy a observar y verificar en el proceso de producción, ¿ok? Que se cumpla de acuerdo a la normatividad. Y la normatividad, pues la vamos a ver, recordemos, el día jueves con las exposiciones, ¿ok? Debemos de tener cuidado desde la recepción de la materia prima, ¿ok? El material de trabajo que nosotros estamos empleando, que esté sanitizado, recordemos, que las tablas las debemos de utilizar por colores, sanitizar en todo el momento los cuchillos, lavarnos las manos, cada cambio de actividad, no tener contaminación física, química, cruzada, ni microbiológica, tener un control de temperaturas, frías, calientes, congelados, cuidar la parte del almacén, ¿ok? Nuestra higiene personal, que no se rompan estas cadenas de frío, que todos los alimentos los tengamos guardados, acomodados y almacenados de acuerdo a sus características químicas y químicos, ¿ok? Secos, congelados, refrigerados, las carnes, las tenemos que acomodar igual de acuerdo a su clasificación por temperaturas, tener estos checklists, analizar los puntos críticos de control, ¿ok? Analizar los peligros y a nosotros nos va a servir mucho saber qué peligros pueden ocurrir, ¿ok? O en donde nosotros debemos controlarlos por medio de estas listas de verificación. Si yo sé que mi alimento está en la zona de peligro de los 4 a los 60 grados centígrados, ¿qué voy a hacer? Mantenerlo por debajo de los 4 grados centígrados o arriba de esos 60 grados, ¿ok? Evitar en todo momento que mis alimentos estén en esa zona de riesgo, a 50, 30, 40 grados centígrados. Darle a mi personal una capacitación, ¿cierto? Que él sepa cómo debe acudir, que no debe de traer las largas, los manches, los perfumes, todo eso que vimos en un inicio, pero aparte brindarle un termómetro, porque ¿cómo le voy a decir, oye, tus alimentos del saceo deben estar a mayor de 70 grados centígrados? Si yo no le estoy brindando el termómetro, ni modo que con el dedo lo meta y sepa, ay, está a 78 grados, ¿no? O está a 50, pues no. Tengo que brindarle primero la capacitación y en segunda, las herramientas para que él pueda desempeñar su trabajo con éxito, ¿ok? Y ya después viene la unidad 11, que es evidencias por producto, pero antes vamos a ver algunos videos que son parte de unos cursos que se imparten en España, porque ya sabemos que hay un mayor control, ¿ok? Para los alimentos, pero parte de ellos son aplicables aquí en México. Allá se les da un carnet, ¿ok? Y ese carnet pues debes de tomar un curso y una vez que tomas el curso lo debes de aprobar. Si no apruebas el curso no puedes trabajar. Caso porque pues tú no cuentas con esa capacitación. Aquí en México es muy común que vemos, se solicita personal para áreas generales, ¿no? Áreas generales, ¿qué quiere decir? Como tipo limpieza, ¿no? O esos que aquí corrientemente llamamos como los IBM, ¿no? De IBM hacer esto. Entonces, ahí sobre la marcha te van capacitando. Pero en otros países, Aldo, quítate la máscara, por favor, y despiértate, ¿ok? Entonces, en otros países se les pide que cumplan con esa certificación para que puedan emplearse, ¿vale? Pero aquí generalmente, quítate la máscara por favor, se les va capacitando sobre la marcha. Y eso, el que nosotros capacitemos sobre la marcha al personal, pues también nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos si el personal está entendiendo bien los conceptos, si los está aplicando, ¿ok?
Y esto puede traer otras complicaciones. Por eso, en otros países, pues bueno, se les da primero esta capacitación. Hola, mi nombre es Ramón. Seré vuestro guía durante este curso de autoformación en higiene alimentaria de Asonaman. Aprenderéis las nociones fundamentales de educación sanitaria que os permitirán convertiros en manipuladores de consumo de alimentos y las causas de contaminación, las repercusiones que puede tener para la salud pública y las medidas preventivas que deberéis tomar para evitarlos. Para llevarla a cabo, ponemos a disposición de los interesados materiales didácticos audiovisuales como el que estáis viendo. Una vez completada la formación, se debe pasar un examen que certificará que se han asimilado las nociones fundamentales. En resumen, preparar a las personas que van a manipular alimentos. Formarles sobre higiene alimentaria para que se adapten a los distintos trabajos que realizan. El manipulador estará bien formado si aprende a realizar correctamente sus tareas por medio del estudio y la experiencia. Para asegurarse que la formación es de calidad, las empresas evaluarán frecuentemente las normas de conducta adquiridas la aprobación del examen correspondiente mediante una certificación individual, el carnet de manipulador de alimentos. El programa de formación en higiene alimentaria tiene como objetivo que adquiráis conocimientos básicos sobre los peligros alimentarios y las medidas preventivas para controlarlos, que conozcáis cuáles son las principales enfermedades de origen alimentario y cuál es la responsabilidad de los manipuladores para su prevención, que aprendáis cuáles son las prácticas correctas de higiene personal que debéis seguir para adquirir hábitos y actitudes correctas. Os explicaremos qué riesgos corren las personas que son sensibles o alérgicas a determinados alimentos alérgenos. Hablaremos de la legislación, cómo trabajar en equipo con el resto del personal de vuestra empresa. Pero, ¿qué es un manipulador de alimentos? Cualquier persona que, por su actividad laboral, tiene contacto directo con los alimentos. ¿Qué es higiene de los alimentos? Para asegurar la inocuidad y aptitud de los alimentos. ¿Cuáles son las empresas del sector alimentario? Aquellas que dedican su actividad a la manipulación de alimentos. ¿Qué es un alimento saludable? Todo producto comestible, saludable y apto para el consumo humano en lo que a higiene se refiere. Caso tema 1. Manipulación de alimentos. Un inspector de sanidad y realiza una inspección rutinaria de las instalaciones. Al final de la inspección, le pide la documentación del personal al encargado. La plantilla de la fábrica cuenta con reponedores de almacén, preparación de productos frutícolas. En este caso, solo se presentan los certificados de formación en higiene alimentaria de los empleados de las secciones de preparación de productos cárnicos y preparación de productos frutícolas. Los reponedores dicen que ellos no tienen por qué tener el certificado, las diferentes secciones, pero que no los preparan directamente. En este caso, ¿qué es lo correcto? Los preparadores de productos cárnicos deben tener el certificado de manipulador. Los preparadores de productos frutícolas deben tener el certificado de manipulador. Los reponedores no necesitan el certificado porque no manipula el consumidor final, ninguno necesita el certificado. Ninguna de las anteriores es correcta. El inspector manipulador. Explicación. Todo, ya que un manipulador de alimentos es cualquier persona que, por su actividad laboral, tiene contacto directo con los alimentos, y todas las secciones lo tienen. A potential customer. People aren't going to Dex. La higiene de alimentos.
Su carencia afecta a lo más importante que el hombre posee, que es su acto de negligencia grave, por el que pueden sobrevenirse responsabilidades penales y pone en riesgo su futuro. Enfermedades. Pero en la mayoría de los casos son originadas por agentes externos. Cuando estos se introducen en el alimento, se dice que ha habido una contaminación por distintos tipos de agentes. Los peligros o contaminantes físicos, químicos o biológicos. Los descuido durante el almacenamiento, elaboración y consumo a través de A. Los insectos y roedores. Si los alimentos aprovechan para comérselos, dejan huellas en forma de pelos, alas, huevos, materias fecales y orina. Van acompañados de gérmenes que producen enfermedad. Pueden llegar a los alimentos trozos de vidrio, de madera, piedrecitas, etc. Ocasionan molestias o heridas si se muerden. C. El manipulador. Si no toma las cosas en los alimentos de forma involuntaria durante su manipulación. Anillos, pulseras, horquillas, restos de uñas. Y nunca. ¿Queda claro? Nunca restos de cenizas o la propia colilla. Todos estos errores causan muy mala impresión al cliente y desprestigian al establecimiento. D. El propio alimento, como huesecillos o pepitas, porque aunque no son muy nocivos, son muy desagradables para el consumidor. Maneras. A. Agroquímicos. Herbicidas, pesticidas. Cuando los vegetales se consumen frescos, se deben eliminar las hojas exteriores, pelar las frutas y lavarlas bien. B. Utensilios y vajillas. Cuidado con los fabricados con esmaltes internos que tienen plomo. C. El manipulador. Los objetos no solo son amenazas físicas, sino también químicas, pues contienen metales tóxicos. Limpieza, lejías, alfumán, jabones, desinfectantes, son otro foco de contaminación química. No se deben almacenar junto con los alimentos. No se deben usar envases vacíos de estas sustancias para guardar alimentos. E. Las tareas de limpieza. Bio significa vivo. En este caso, la contaminación está producida por bacterias, hongos, virus o parásitos. La contaminación puede ser A. Contaminación directa. La contaminación directa es producida por el manipulador. En el cuerpo del manipulador hay gran cantidad de gérmenes que pueden contaminar los alimentos, que se acumulan en especial digestivo. Algunos de ellos son patógenos, pero si la persona tiene una infección, el número de gérmenes patógenos es mayor. Hay que lavarse bien las manos después de ir al baño, evitar estornudar, toser y hablar sobre los alimentos. Si el manipulador padece alguna enfermedad viral o bacteriana que se transmita a través de los alimentos, no debe manipular la salud del comensal. Para evitar riesgos, queda prohibida la entrada de personas ajenas en los locales donde se trabaje con alimentos, aunque si está justificada, se tomarán las debidas precauciones, poner gorro, bata y fundas en los zapatos. B. Contaminación indirecta. La contaminación indirecta es producida a través de insectos, parásitos y basura. El agua debe ser potable. Los insectos. Hay que evitar su presencia y tapar siempre los alimentos que... El polvo y la tierra. Son portadores de gérmenes, por lo cual deben evitarse las corrientes de aire sobre los alimentos. Lavados, guardarse correctamente y mantenerse en buen estado. Estar bien tapada y apartada de los alimentos. Cubos con tapa y pedal. Hola. Hablaremos de las enfermedades causadas por los alimentos. Comenzaremos definiendo algunos tipos. Una intoxicación alimentaria se produce cuando un consumidor ingiere a través de su dieta toxinas elaboradas por los microorganismos que han invadido los alimentos. Infección alimentaria. 2. Infección alimentaria. Infección alimentaria es la enfermedad causada por el consumo. No está producida por toxinas. 3. Toxinfección alimentaria. Hay un tercer tipo, la toxinfección alimentaria, que engloba las intox básicos para que se produzca son 3. La presencia de un agente causal, normalmente bacteriano, que los ingieran personas susceptibles de presentar la enfermedad.
que los alimentos permitan su reproducción. Enfermedades causadas por los peligros. A. Intoxicación por mohos. La intoxicación por mohos es de origen biológico. Determinados mohos, fundamentalmente las especies Aspergillus penicillum y Fusarium, cuando se dan las condiciones favorables para su formación. Estas micotoxinológico, mohos, y producen, por lo tanto, una intoxicación alimentaria de origen fúngico. Las aflatoxinas son toxinas producidas por B1, son las más peligrosas para el hombre por ser posibles carcinógenos. B. Intoxicación por plantas y setas venenosas. Algunas plantas y setas son tóxicas y pueden confundirse con las comestibles. La seta más venenosa es la Amanita phalloides. Las setas son contaminantes químicos. C. Intoxicación por moluscos bivalvos. Toxinas. Los moluscos bivalvos, etc., se alimentan de algas marinas y diatomeas. Algunas de estas producen sustancias. Las toxinas se acumulan en sus tejidos y contaminan al hombre que las consume. Pueden producir trastornos digestivos, boca y alrededores. Uno de los mayores problemas es que son productos que se consumen crudos con mucha frecuencia. Además, estos venenos no se destruyen muy bien por calentamiento. D. Intoxicados peces como el atún o la caballa en mal estado. Estos peces tienen normalmente en sus agallas y vísceras unas bacterias que, incluso a temperaturas de refrigeración, el enfriamiento rápido del pescado inmediatamente después de su muerte es lo más importante para evitar la formación de la toxina, ya que una vez formada no se elimina ni por calentamiento ni por congelación. La intoxicación por histamina puede provocar sabor metálico, hipotensión y reacciones alérgicas. 2. Peligros químicos de origen no biológico. A. Productos de Los productos de limpieza son un foco de contaminación química. Por su toxicidad, recipientes perfectamente etiquetados y almacenados en lugares separados de los productos alimentarios, por lo que tiene gran importancia dónde guarde los productos de limpieza. Son muy peligrosos, pues causan irritaciones, quemaduras e... B. Metales pesados. Los metales pesados, mercurio, arsénico, cobre, plomo, etc., aparecen en los alimentos por la contaminación atmosférica, industrial, casos de contaminación por los utensilios de trabajo, como por cocción de frutos ácidos en recipientes de hierro galvanizado. Si se toman en grandes cantidades, son tóxicos para el hombre. C. Residuos alimenticios de origen vegetal, como son las frutas y verduras, ya sean frescas, congeladas o desecadas. Frutos de cáscara y legumbre. Los residuos de plaguicidas no solo los encontraré en frutas y verduras alimentados con estos productos contaminados. El uso de plaguicidas no autorizados puede causar serios problemas para la salud. D. Antibióticos se utilizan para prevenir enfermedades en los animales. Si las carnes de consumo contienen estas sustancias porque no se ha respetado el tiempo de espera para sacrificio de ese animal, un tratamiento antibiótico innecesario, lo que le puede provocar resistencias posteriores al fármaco y reacciones de hipersensibilidad. E. Nitratos. Los alimentos que más nitratos pueden consecuencia de actividades agrícolas, industriales o domésticas. Las aguas de riego provenientes de pozos suelen tener nitratos y nitritos por filtración de tierras y abonos agrícolas, y nitritos se usan como aditivos para algunos derivados cárnicos. Tienen un efecto cancerígeno en el hombre, cuando se transforman en nitrosaminas. F. Hormonas. Las hormonas se utilizan para acelerar. La más empleada de forma ilegal es el clenbuterol, que todavía está presente en un 36% de las muestras en España. Las hormonas causan efectos secundarios en los consumidores. Causan graves intoxicaciones como cáncer de colon, afecciones de hígado, riñones y leucemia. Tanto los antibióticos como las hormonas deben estar autorizados y no pueden estar presentes en las carnes en el momento del consumo. G. Aditivos. Mejorar sus cualidades organolépticas o con una finalidad tecnológica, pero no se mejoran sus nutrientes. Su uso debe ser necesario y su pureza adecuada. No deben utilizarse para enmascarar alimentos en mal estado, ni presentar peligro para el consumidor. Los aditivos clasifican en función de la acción que realicen sobre los alimentos: edulcorantes, antioxidantes, potenciadores del sabor, etc. La Unión Europea regula el uso de aditivos, editando listas positivas, de manera que solo están permitidas las sustancias que figuran en estas listas y las dosis que en ellas se especifiquen, es decir, no pueden usarse en las cantidades que nosotros queramos. H. Dioxinas. Las dioxinas son sustancias que se forman durante la combustión de residuos en las incineradoras. Pasan al hombre a través de carnes de animales con esta agua. El mayor problema es su alta estabilidad, por lo que se acumula en la cadena alimentaria. Estos compuestos tienen una gran variedad de efectos tóxicos en el hombre, como lesiones de la piel, alteraciones del hígado y sistema reproductor o cáncer.
usar? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque estábamos en lo de la ofrenda, pero ya nada más están haciendo lo del tablete. Siento que son muchos. Ok. Sí, pásate. Ahorita me das tu nombre porque tengo ahí como la lista de las personas que estaban. Los microorganismos agrupan a un número muy diferente de seres vivos, que se caracterizan porque no se ven a simple vista. Microorganismos son las bacterias, los virus y algunos hongos. Los parásitos son organismos animales o vegetales, que viven sobre o dentro de otro organismo y se desarrollan a sus expensas. No viven libres en el medio ambiente. Los microorganismos y los parásitos a la salud. Sin embargo, su presencia en los alimentos no indica necesariamente un peligro para el consumidor, pues no todos los microorganismos y parásitos provocan enfermedades. Los animales y los vegetales que tomamos en la dieta tienen un gran número de microorganismos en su superficie y en su interior. Si las condiciones son favorables, pueden crecer en el alimento, alterándolo o no. Si son patógenos, causarán unas toxinas. 2. Características generales de las bacterias. Las bacterias son los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones alimentarias. Microscópicas. Son unicelulares. Están presentes en el aire, agua, piel, pelo, boca, nariz, uñas, etc. Se reproducen por división en dos. Algunas bacterias pueden defenderse de las condiciones exteriores adversas formando esporas, incluso en latas de conserva esterilizadas. Muchas bacterias patógenas, cuando crecen sobre los alimentos, son muy peligrosas, ya que no se destruyen por la cocción. Algunas bacterias patógenas que transmiten los alimentos alteran el aspecto, sabor ni signos de putrefacción, por ejemplo la salmonela. Por esto, es de vital importancia, para evitar riesgos innecesarios, cuidar la buena conservación e higiene en el tratamiento de los alimentos. 3. Condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias. Unas condiciones adecuadas para que crezcan, como son nutrientes, humedad, temperatura adecuada, tiempo y pH adecuado, entre otros factores que necesitan las bacterias para alimentarse. Los alimentos de consumo humano son unos nutrientes muy adecuados para el desarrollo de las bacterias. B. Humedad. Las bacterias necesitan agua para desarrollarse. Los alimentos, por su alto contenido en agua, son un medio muy adecuado para el crecimiento bacteriano. En los alimentos, por lo que cuando estos se reconstituyen, las bacterias vuelven a multiplicarse. C. Oxígeno. Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno, aerobias, y otras que crecen en lugares donde no hay oxígeno, anaerobias. Esto a total garantía de la ausencia de microorganismos patógenos. D. Temperatura. La temperatura óptima para el crecimiento bacteriano es de 37 grados centígrados, temperatura del ser humano. Sin embargo, las bacterias son por debajo de los 5 grados centígrados. Las bacterias no mueren, pero se reproducen lentamente. Por eso en la nevera, entre 0 y 5 grados centígrados, tardan más tiempo en reproducir. El refrigerado se lleva a temperaturas óptimas para el crecimiento bacteriano. Estas vuelven a multiplicarse. Cuando conservamos los alimentos a menos 18 grados centígrados, temperatura de congelación, se retrasa el deterioro de los alimentos, ya que, cuando el agua de los alimentos se congela formando cristales de hielo, los microorganismos dejan de tener a su disposición el agua que necesitan para poder desarrollarse. De todos modos, es importante recordar que el frío no hace que los microorganismos mueran, solo evita que se multipliquen. Por encima de los 80 grados centígrados, la mayoría de las bacterias mueren. Así, cuanto mayor sea la temperatura de cocción y más tiempo transcurra, mayor será el número de bacterias que mueran. Un solo microorganismo puede transformarse en más de 1.000 millones de microorganismos en tan solo 10 horas. F. pH. Mide las patógenas prefieren un pH neutro como el del agua, aunque pueden crecer a valores de pH ligeramente alcalinos. Los pH ácidos dificultan el crecimiento conservantes, porque acidifican el medio y dificultan mucho el crecimiento bacteriano. G. Concentración de sales. La mayoría de los microorganismos no pueden crecer en presencia de azones, conservan los alimentos libres de bacterias durante mucho tiempo. Los diferentes métodos de conservación de los alimentos se basan precisamente en modificar algunas o varias de las necesidades de crecimiento de las bacterias. 4. Agentes causales y enfermedades que producen. Los principales agentes de toxinfecciones alimentarias son bacterias, salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli. Virus Morwalk. Virus de la hepatitis A. Parásitos: Trichinella spiralis, Anisakis, lombrices intestinales, Tenia o solitaria. A continuación hablaremos de los más importantes. Las bacterias son la principal causa de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Son organismos de tamaño muy pequeño. Necesitamos un microscopio para poder verlas. La salmonela vive en el tracto intestinal de mamíferos, incluido el humano, y aves como la gallina. Por esto último, el huevo, que sale a través de la cloaca de las aves, será uno de los alimentos implicados en la salmonelosis. Los alimentos que pueden contener salmonela son carnes, huevos, en especial la mayonesa, leche y productos lácteos no tratados. Las carnes se contaminan por contacto con las vísceras del propio animal, por superficies, tablas de corte, útiles de cocina y el uso de aguas no suficientemente tratadas. Los síntomas que produce una infección por salmonela son principalmente digestivos, pudiendo incluso causar la muerte. Es muy importante evitar el consumo de productos crudos, ya que la bacteria se destruye por el calor. Listeria monocitogenes. Es el agente causal de la listeriosis que cursa con fiebre, dolores musculares y trastornos digestivos. Los alimentos se contaminan por las manos sucias de un manipulador con la enfermedad. Afecta principalmente a la leche, los quesos, las aves de corral, las hortalizas, etc. Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno, por lo que suelen aparecer en conservas y en alimentos envasados al vacío. Además, son capaces de formar esporas muy resistentes al calor. Cuando las esporas germinan, liberan unas potentes toxinas, causando toxinfecciones alimentarias. De estos, el más peligroso es el Clostridium botulinum, cuya toxina es uno de los venenos más potentes que se conoce, y produce la muerte por parálisis respiratoria. Esta bacteria podemos encontrarla en conservas y en alimentos al vacío. Su presencia produce que las latas de conserva y los envases al vacío se hinchen. Por lo que cuando observemos esto en ellos, no los usaremos y o bien los desechamos o bien se los devolvemos al proveedor. Staphylococcus aureus. Se encuentra a menudo en la nariz, la garganta y las manos de las personas sanas, en las mucosas. Podemos ser portadores sanos de ellos. Eso quiere decir que podemos tenerlos en las mucosas y no tener síntomas. Pero a través de la manipulación podemos pasarlos a los alimentos. Y las personas que los ingieran padecer una enfermedad alimentaria. La mayor parte de los brotes se producen por la contaminación directa de los alimentos a través de las manos de los manipuladores. Las bacterias se destruyen fácilmente por el calor, pero sus toxinas son muy resistentes al calor. Escherichia coli. Es el agente causal de las colitis hemorrágicas. Vive en el intestino del hombre y los animales. Los alimentos se contaminan por contacto con vísceras de animales, por las manos de los manipuladores y por aguas no tratadas. Es sensible al calor, por lo que se elimina durante la cocción de los alimentos. Produce náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y temperatura inferior a lo normal. Otra clase de enfermedades transmitidas por alimentos son las producidas por virus. Los virus son un gran grupo de microorganismos que tienen un tamaño muy pequeño, más pequeño que el de las bacterias. Virus de la hepatitis A. La hepatitis A es la enfermedad más común de origen alimentario causada por virus. Se transmite por contaminación fecal oral, a través de las manos y afecta a una gran cantidad de alimentos. Virus Morwalk. Produce la gastroenteritis viral aguda, inflamación del estómago y/o intestinos. Es transmitido por la ruta fecal oral, a través del agua y los alimentos. Es una afección suave y se cree que produce un tercio de las gastroenteritis de los niños entre los 6 y 24 meses. Aunque el agua es la principal causa de contaminación, los alimentos también están frecuentemente involucrados. Parásitos. Los parásitos que producen enfermedades transmitidas son mucho más grandes que las bacterias. Algunos crecen en el tracto gastrointestinal del hombre y de los animales, pero otros están en los tejidos de los animales utilizados en la alimentación humana. Algunos de ellos son Trichinella spiralis. Se trata de un gusano que infecta principalmente a las ratas, que se devoran mutuamente y constituyen la reserva del parásito. Si los animales, en especial cerdos y jabalíes,
se alimentan de manera inadecuada con ratas contaminadas, estos gusanos pasan a sus músculos enquistándose. El hombre se infecta comiendo carne de cerdo, jabalí, caballo, etc., con quistes de triquina y le produce una enfermedad llamada triquinosis. En el intestino humano, las larvas quedan en libertad y pasan al resto de los tejidos, produciendo una reacción inflamatoria importante y su nuevo enquistamiento. Anisakis. Es un parásito de peces que se encapsula en el tejido muscular y vísceras de algunos peces y llegan al hombre por la ingesta de pescado crudo o poco cocido parasitado. Cuando el hombre se infecta por anisakis, las larvas penetran en la mucosa gástrica e intestinal y las inflaman, provocando alteraciones gástricas que pueden llegar a la oclusión intestinal. Hay que tener cuidado porque el ahumado, la conservación en vinagre y la salazón ligera no matan las larvas de anisakis. Sin embargo, se puede garantizar su muerte por congelación durante más de 24 horas y por cocinado del pescado a más de 60 grados centígrados. En el caso del consumo de boquerones crudos, los limpiaremos y congelaremos antes de su preparación durante 24 horas. Tras ello, los descongelaremos en refrigeración y los prepararemos como se hace habitualmente. Vamos a tener una actividad, ¿ok? Ahorita, pero... Asonaman. Asociación. En relación con la higiene personal y los hábitos de trabajo, se establecen unos requisitos de los manipuladores de alimentos. Los manipuladores de alimentos deben: A. Recibir formación en higiene alimentaria. B. Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento. C. Conocer y cumplir las normas de trabajo en la empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. D. Cuidar con esmero el aseo personal, llevar uniforme exclusivo del trabajo limpio y utilizar, cuando sea necesario, gorro que cubra el pelo y calzado adecuado. E. Cubrirse las heridas con vendajes impermeables. F. Lavarse las manos con agua caliente y jabón siempre que lo requiera el trabajo y antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de cambio de actividad, y secar con papel de un solo uso. De igual modo, durante el trabajo, los manipuladores no pueden: A. Fumar, hablar, cantar, silbar, masticar chicle, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos, ni realizar cualquier otra actividad que pueda contaminar los alimentos. B. Llevar puestos anillos, pendientes, piercing, pulseras, relojes u otros objetos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos. Cualquier persona que padezca una enfermedad de transmisión alimentaria o que tenga alguna patología que pueda causar contaminación de los alimentos debe informar al responsable del establecimiento sus síntomas para que valore la necesidad de realizar un examen médico y, en caso necesario, reemplazarle temporalmente de su trabajo en la zona de manipulación. El manipulador de alimentos debe conocer la responsabilidad que tiene en la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria en su trabajo. Para ello no son suficientes las inspecciones sanitarias. Hay que cuidar la higiene personal y la de su entorno. Desechar hábitos torpes y adquirir prácticas correctas que eviten contaminaciones alimentarias, ya que éstas no se aprecian a simple vista y, por tanto, no avisan de su peligro para la salud. El manipulador tiene que ser muy exigente consigo mismo, ya que nadie va a descubrir esas torpezas, a no ser que sean muy llamativas. Por eso, debe desterrar en su trabajo pequeños hábitos y gestos cotidianos que puedan contaminar los alimentos, como rascarse la cabeza, restregarse los ojos, tocarse la nariz y las orejas, probar los alimentos con una cuchara usada, trabajar con las manos sucias, fumar, mascar chicle y comer, toser y estornudar sobre los alimentos. Si durante el trabajo el manipulador se hiere la mano, debe protegerse la herida inmediatamente con una cubierta impermeable, para que no se infecte ni contamine los alimentos que prepara. Como norma general, una medida eficaz para reducir la contaminación de los alimentos es emplear, siempre que sea posible, utensilios limpios en lugar de las manos. Aunque al principio sea más lento, el uso correcto de cubiertos, pinzas, papel de estaño, etc., mejora la salubridad de los alimentos. Para evitar riesgos innecesarios, también es conveniente no manipular en exceso los alimentos.
La higiene del manipulador de alimentos es de máxima importancia para evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. En la mayoría de los casos, el hombre es el principal responsable de estas enfermedades, por lo que el manipulador es un foco importante de contaminación para los alimentos. Por eso, los hábitos de higiene personal son las medidas más eficaces para evitarlas. Todos los progresos en la industria de la alimentación serían inútiles con una actuación poco higiénica de los manipuladores durante los procesos de elaboración, conservación, distribución y servicio. Es conveniente que la higiene personal del manipulador de alimentos cumpla las siguientes condiciones: baño diario, pelo limpio y recogido, manos limpias y uñas cortas, el hombre bien rasurado, maquillaje moderado la mujer, vestuario limpio y en buenas condiciones. Baño. El baño o ducha diaria es saludable para la persona, porque se eliminan las toxinas que producen las secreciones corporales a través de la transpiración. Es conveniente que el manipulador de alimentos se duche antes de comenzar la tarea y después de realizarla. Con esta práctica conseguirá un aspecto limpio y agradable en su persona que infundirá seguridad y confianza en el cliente. Además, con la ducha, la carga microbiana de la piel es menor. Es aconsejable utilizar un desodorante adecuado, evitando un perfume intenso. Pelo. La cabeza debe lavarse con frecuencia, ya que el cuero cabelludo tiene bacterias. Además, el pelo se renueva continuamente y puede contener caspa. Cabello y caspa pueden caer sobre los alimentos mientras se está manipulando y contaminarlos. Debe llevarse el pelo recogido y usar un gorro que cubra toda la cabeza, tanto si los cabellos son largos como si son cortos. Manos. Las manos son el vehículo de transmisión de gérmenes de mayor importancia para el manipulador. Está comprobado que un buen lavado es la medida sanitaria más eficaz para eliminar las bacterias que se encuentran en las manos por contacto con el papel higiénico, la carne cruda u otros alimentos. En general, deben lavarse con mucha frecuencia, siempre que haya un cambio de actividad, y más vale lavarse de más que de menos. Las uñas deben llevarse limpias, cortas y sin esmalte. No es lo mismo lavarse las manos que enjuagarse las manos. Por eso es importante conocer la técnica correcta para realizar esta tarea. Debe seguirse la pauta siguiente: levantarse las mangas, lavarse con agua caliente, utilizar jabón líquido desinfectante, las manos y las... Eso nos vamos a saltar. Ya saben cómo, ¿cierto? Porque si no nos va a dar tiempo de hacer la actividad. No, ya casi. Al incorporarse al trabajo. 2. Después de tocar materias primas presuntamente contaminadas: carnes, pescados, huevos, verduras. 3. Después de ir al baño. 4. Después de peinarse o rascarse el pelo. 5. Después de estornudar, toser o sonarse. 6. Después de tocarse la nariz o la boca. 7. Después de tocar el dinero. 8. Después de los descansos. 9. Después de manipular desechos y basura. La ropa debe ser holgada, de colores claros, de fácil lavado y exclusiva para el trabajo, con objeto de proteger los alimentos de la contaminación que puede estar presente en el uso diario. El calzado cómodo y en perfecto estado de limpieza. Cuando se alterne el trabajo de manipulación de alimentos con otras tareas distintas, deberá cambiarse de ropa. Es conveniente el buen estado de salud del manipulador, en lo referente a las enfermedades infecciosas que se puedan transmitir por los alimentos. Enfermo. Es el que padece una enfermedad y muestra síntomas de ella. Portador sano. Es el que alberga y disemina una enfermedad sin padecerla. La infección está latente, en fase de incubación, convalecencia o crónica, por lo que elimina gérmenes por heces, nariz o boca sin presentar síntomas de la enfermedad. Estos portadores sanos son especialmente peligrosos porque pueden diseminar gérmenes a los alimentos que manipulan y no se distinguen de las personas sanas. Es necesario recomendarles que acudan con periodicidad al médico para que valore su situación y les dé pautas de comportamiento. Existen una serie de infecciones especialmente peligrosas para el manipulador, que puede contaminar los alimentos de una forma directa o indirecta. Estas son: infecciones digestivas, infecciones de las vías respiratorias, infecciones genitourinarias, infecciones de la piel,
Es necesario que el manipulador informe al responsable del establecimiento de los síntomas de estas enfermedades para que valore la necesidad de realizarle un examen médico y, en caso necesario, reemplazarle temporalmente de su trabajo en la zona de manipulación. Si el síntoma es la diarrea, la separación de las tareas de manipulación de alimentos no envasados debe ser inmediata. El manipulador tomará las medidas preventivas que eviten el riesgo de contagio a sus compañeros de trabajo y a los alimentos que maneje. Vigilancia médica de los manipuladores. Es el conjunto de técnicas médicas para identificar el estado de salud de los manipuladores y controlar los riesgos de contaminación de los alimentos que estos manipulan. Estas medidas deberán aplicarse de modo que mantengan sin riesgo la salud de los otros trabajadores, la seguridad de los productos que manejan y no impida a nadie el trabajo de forma injustificada. Los exámenes médicos practicados al personal no son suficientes como única medida preventiva, porque solo reflejan el estado de salud en el momento en que se practican y pueden causar una peligrosa sensación de seguridad que dé lugar a una relajación de los hábitos higiénicos de los manipuladores que se consideran sanos. A pesar de todo, estos exámenes realizados de manera periódica son necesarios para evaluar la salud del trabajador. Es importante tomar medidas terapéuticas en los siguientes cuadros clínicos: afecciones de garganta, nariz y oídos, infecciones oculares y de los párpados, tos y expectoración, dermatitis, acné, eczemas, afecciones digestivas, colitis, diarreas, hepatitis A. Sin embargo, hay enfermedades que, a pesar de su espectacularidad, no constituyen riesgo alguno para el contagio a través de los alimentos, como el SIDA, la sífilis, la hepatitis B y C, ya que no existe evidencia entre estas enfermedades y la actividad de manipular alimentos, por lo que no tiene sentido hacer controles médicos de este tipo de enfermedades. En el caso de un enfermo de SIDA, por sus características de inmunodepresión, debe controlarse exhaustivamente la ausencia de otras enfermedades infecciosas. De hecho, en muchas cocinas te piden mínimo que tengas la vacunación de hepatitis A y el tétanos para todos los que somos manipuladores de alimentos. En la universidad donde yo estudié, incluso si no tenías la vacuna de hepatitis A y tétanos, no te dejaban pasar a cocina. Entonces nos pedían nuestra cartilla de vacunación y ahí debíamos presentarla, y los refuerzos, nada más que la del tétanos. Cuando te la aplican, te preguntan si a nosotros las mujeres, si te piensas embarazar, ¿ok? En mínimo 5 años, porque no te la pueden aplicar, ¿ok? Y los principales son los 2 primeros años. Recordemos que después del refuerzo, porque tu bebé puede nacer con complicaciones, ¿ok? Si te ponen la vacuna del tétanos, y te hacen mucho énfasis en eso, que si te piensas embarazar, pues no te apliques la vacuna, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a continuar con una actividad. Se van a organizar en 2 equipos de 3 personas, y la actividad es: aquí tenemos un listado de productos, ¿ok? Son 15 productos refrigerados, congelados, químicos, secos, ¿ok? Y de estos, nosotros vamos a como que hacer una práctica, como si ya fuéramos a realizar la recepción de estos productos en nuestro almacén, ¿ok? ¿Y qué vamos a realizar? Pues bueno, un checklist de qué voy a revisar yo en mis productos, ¿ok? Si cumple con el peso, si hay una marca, ¿ok? Las características que deben de traer, ¿vale? Después, materiales y equipos que yo voy a utilizar para recibir esos productos. ¿Se acuerdan? Ya vimos cuáles son los materiales, cuáles son los equipos. Y luego el almacén. ¿En qué tipo de almacén yo voy a guardar mis productos? ¿Ok? Y ahí los van a clasificar: almacén de X, de Y, de Z, tales productos. ¿Ok? Las temperaturas. ¿Cómo voy a hacer mi control de temperaturas? Tanto al momento que yo recibo como al momento que yo los guardo. Y luego, si yo voy a recibir, ¿qué tipo de documentación le voy a requerir a mi proveedor? Ajá. Puede ser una orden de compra, una factura, un certificado, o qué documentación yo le voy a pedir y revisar a mi proveedor que traiga. Mis puntos críticos de control, ¿ok? ¿Qué voy a revisar yo? ¿Cuál puede ser un punto crítico? ¿Cuál puede ser un punto de riesgo? Si yo no lo tomo en consideración. Después, mi personal, ¿ok? Mi almacenista
¿Qué características debe tener para poder desempeñar esa función de recibir la mercancía? Y, pues bueno, ¿cómo es que yo voy a hacer una verificación de que todos esos pasos se estén cumpliendo? Desde el personal, el material, el equipo, el control de temperaturas, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces, se acomodan por equipos, 2 equipos de 3 personas, ustedes elíjanlo y pues presentan esa información, ¿ok? No anoten a lo mejor todos los productos, pero sí desarrollenme esos 8 puntos, ¿vale? Ya, ¿Libertad? sí. Es que no tenían ganas de hacer clases porque no tenían nada. Y ahorita, pues me tuve que salir, ya me trabajo por la composta. Y me El checklist es todo lo que nos iba a llegar. No, lo que tú vas a verificar. Ya de videocarnes. ¿Qué vimos que era un checklist? Lo vimos ayer y lo vimos hoy. pues se va a revisar nada más la cantidad, el peso de cada cosa, ¿no? El checklist, materiales, equipos. ¿Tenemos que desarrollar cada uno? ¿Mande? ¿Tenemos que desarrollar cada uno? Sí, esos 8 puntos, por favor. El checklist podría ser que llegas y tienes que revisar todo, ¿no? Todo bien en buen estado. No, de instalación, ¿no? Verificar que todo esté funcionando. No, de cuando tú vas a revisar. Estamos hablando de buen estado, caducidad. De tu recepción de mercancías. Apellido. Miranda. Y o sea, lo hacemos como si fuera en buen estado y lo pasamos, ¿no? O como así. ¿Qué vas a revisar en tu checklist? Que venga la cantidad correcta y el número de unidades que estamos ordenando, ¿no? Por ejemplo, si dice, sería como revisar que venga completo todo el
requerimientos, ¿no? Ajá. Toda la mercancía, nada más como checar. Ahí tienes especificaciones, ¿ok? Por ejemplo, aderezo de mayonesa, que sea aderezo, porque te pueden traer mayonesa. Una cosa es mayonesa y otro aderezo de mayonesa. Te la pueden traer en un frasco de 1 kilo, pero ¿qué dice ahí? 5 kilos. Bote. Entonces, ¿qué vas a revisar en tu checklist? Que sea el bote de 5 kilos, ¿no? ¿Qué más? Y que sea aderezo y no mayonesa. Ajá. Entonces, ahí es un checklist. ¿Qué debe de hacer el proveedor? Primero, ¿qué es lo primero? Yo, almacenista, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues recibir. 1, recibir al proveedor. Y luego, ya que lo recibí, ¿qué más? Y revisar la mercancía. Revisar la mercancía. Ya la revisé, pero ¿qué tengo que revisar? Sería como las especificaciones Ajá, de cada especificaciones de compra, que son peso, el producto, si pido ahí una marca en específico, ¿ok? Y luego, ¿qué más tengo que hacer? Ya que lo revisé, ¿qué veíamos ayer? Que le tengo que sellar, ajá, lo que me está entregando. Ya que le sellé, ¿qué voy a hacer con mi mercancía? Pasarla al almacén. La voy a Pero almacenar. Es fecharla, ¿no? ¿Eh? Es fecharla primero. Puede ser que primero la pase al almacén que corresponda. Y ya de ahí Ajá, empezar porque a- si tienes un producto congelado y primero lo fechas, ahí ¿qué pasa? se empieza a- Se empieza a descongelar. Y se Ajá. recicla. Entonces ya la llevo a mi almacén. Y luego, ¿qué hago? empezar como primer- bueno, sería ya como Ya la fecho. sí. Ya que está fechada, ¿qué hago? La acomodo por primeras entradas, primeras salidas. Ajá. Y ya que la acomode ahí, pues ahí la dejo, ¿cierto? Ya nada más después, ¿qué tengo que hacer? Nada de acomodarlo. Ajá, ya tengo todo acomodado. ¿Qué tengo que hacer? Revisar que mis almacenes tengan la temperatura adecuada o la humedad, ¿cierto? Y ya. Entonces, esa es parte de mi checklist. ¿Y el material específico? ¿Qué es lo que tú Como sabes, ocupas? Ya se los expliqué, pero ni pones atención. sería como báscula. Ajá, Pero exacto. ponemos eso de cada uno o así en general. En general. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en almacén, en el punto 3, pues ahí sí tienes que especificar, ¿cierto? Tengo almacén de químicos, almacén de secos y que vas a guardar en cada almacén. Por eso les puse diversos productos para que ustedes los acomoden de acuerdo al almacén. ¿Sí? Está, ¿no? Ayúdales a tus compañeros, América. Se lo podría llamar un proveedor, ¿no? ¿Manda? Se le podría llamar proveedor, ¿no? Ajá. Sí, ahora- Que sea específicamente lo que. Ya noté cómo se separan lo del almacén. Los demás y la cantidad. Es que el primero Mira, entonces tiene que checar. estamos pidiendo piezas. Bueno, primero checar todo. La estado. Marcas.
Y sin ningún tipo de Entonces, Nancy, porque se acuerdan que tenemos la parte de trabajo in situ, entonces esta entra dentro de esa actividad, ¿ok? Entonces está Nancy, Montse no está, Melissa tampoco, Carla tampoco, Damaris, Aldo, David no está, Max tampoco, Kevin, Pedro, Hugo, Denise, Jesús, Dana y América. Ya no, yo digo que sí, no, pues no. En general es como básicas de termómetro nada más. ¿Qué más? Acuérdate, materiales y equipo. Ayer lo vimos. Te decía que tengas buena. buena iluminación, control de aire, humedad, buena ventilación. No se les olvide que el próximo jueves son las exposiciones y el día viernes hay que traer los productos para medir las temperaturas, ¿se acuerdan? Que eran congelados, refrigerados, calientes y temperatura. El refrigerado, por ejemplo, puede ser un yogur, ¿no? Ajá. Y aquí, pues, los de temperatura ambiente que son secos, ¿no? Por ejemplo, avena en grano, oleaginosas, ¿ok? ¿Qué más? Papitas, por ejemplo, pan Bimbo, ¿sí? Seco, químico, frío, congelado, y el de vinos, pero en este caso el de vino, o algo relacionado con la. Entonces ese lo podemos descartar. Como que en la combustibilidad no hay la eliminación. Ahora no sé. Yo tengo alguna ventilación. Para ventilación, empieza a recuperar. Sistema de control. Sistema de control. No sería punto porque estamos hablando de cero. El almacén dice ahí si le especificamos cuál va en cuál. Ahí sí. Pero me siento que
Maestra, de recibir ticket, factura o nota de revisión. Esa es tu documentación. ¿De sellarlo? ¿O ese ya es otro? No, ese ya es otro. Acuérdate que ahí veíamos ayer que una cosa es recibir, pero que tú no le tienes que sellar hasta que no esté todo completo. Porque a veces, ¿se acuerdan que lo vimos en el video? Que te dan mercancía incompleta y cuando es incompleta tú le tienes que hacer otro papelito, otra documentación en donde diga que la mercancía que le recibiste es incompleta y se lo anexas ahí. Porque si tú se lo sellas, él ya no te va a traer lo que te deba. Ajá. Ya ven, los cachetes no están poniendo atención a los videos, ¿eh? Y bien les dije ayer, acuérdense que los videos pueden ser preguntas de examen o ejercicios. Ponía muy mal a mí. Pero yo siento que eso fue lo que... Eso fue en el video. Ajá, eso pues ahorita lo vamos a trabajo para la presa. Para lo de bueno, después de eso, no, es la de silla. Entonces, en esta ocasión vamos a tener 4 actividades para esta evaluación parcial, ¿ok? Una fue la investigación de las marcas, ¿se acuerdan? Ya. 2 es esta actividad que estamos realizando. 3, la del termómetro, que van a traer sus productos y aquí les vamos a tomar las temperaturas, ¿sí? Y la cuarta, recuerdan que el día jueves, dentro de la exposición, cada uno de sus compañeros va a traer alguna actividad extraordinaria, ¿ok? Que realicen ustedes su actividad. Entonces, los que vayan a traer sopa de letras, rompecabezas, incluso lo que vayan a traer, hay que traer una copia para cada uno de sus compañeros. ¿Ok? Lo que pueden hacer es en una hoja, a lo mejor, imprimir 4. ¿Ok? Aquí, pues, No, pero eso ya se... Pues vamos a quedar entrar y salir. Ese sí, pero... Y después... las pechugas y los ceviches se van congelados, o sea, en refrigeración. Lo que dice congelado es congelado y lo demás es en refrigeración. El varios empacados, así, congelado. ¿No importa que no le pongamos sin nombres o hay que poner igual especificaciones? El nombre para el alumno.
Pues el vacío también tiene que Empacado al vacío sin congelar es refrigerado. Muchos de los productos que a nosotros nos traen empacados congelados, nosotros lo que le tenemos que preguntar a nuestro proveedor es si ese producto había sido congelado, ¿ok? Si lo empacaron al vacío, generalmente lo empacan al vacío para llevártelo a ti, pero siempre debemos preguntar si un producto que viene empacado al vacío no fue congelado. Un producto, la calidad pues va a decrecer, porque al momento vuelve el agua que trae el producto, se hace cristales de agua. Cuando lo descongelas, que congelamos el mismo producto muchas veces, vamos a hacer que el producto pierda humedad y tu carne, o les ha pasado, hay ocasiones que la carne de pollo o la carne de res, le estamos mordiendo y a veces hasta lo sacamos así, si estamos con alguien en una fiesta, como en una servilleta, ¿no? O porque ya fue congelado y descongelado muchas veces, y ya pasa eso, ¿ok? Recordemos que el huevo y tomate bola. esos tonos de El huevo. entonces, tengo higos que necesito yo con los de plástico para que ¿qué pasa? La piña también va a ser una. Ok. El huevo sí a veces se queda. Ya no solo hay, ya no vamos a las tres. Pues sería la piña, la avena. El pan de caja vivo. El tomate, el chile chipotle.